molestia de leer un libro como este, que no es un libro, tú dices que es un libro fácil, bueno, puede ser fácil, pero bueno, es un libro que hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Espero que sea ameno, por lo menos, porque es un libro en el que intento lanzar metáforas. Yo no concibo la escritura sin el concepto de la poesía, ¿no? La poesía está en todo lo que hago. Yo empecé escribiendo poesía, continúo escribiendo poesía y todo lo que hago está relacionado con la poesía, o incluso aunque haga novela, o como en este aunque haga ensayo. ¿Por qué digo esto? Ahora me estoy yendo por otro lado, pero dale. Volveremos. No os preocupéis si os parece que me pierdo, no me pierdo. El libro es así, además, también. Bueno, es un problema, ahora hago un paréntesis al paréntesis, pero ya que estamos con lectores, es un problema, cuando escribes es un problema tener pocas ideas, ¿no? Pero es exactamente igual de problemático tener muchas ideas, y es lo que a mí me ocurre. O sea, tengo muchas ideas, cada día, y eso es muy difícil luego, poder encajar, darles forma, digamos que es la misma condena que tener pocas, pero entonces, quiero decir que aunque vaya de un lado para otro, no se preocupen ustedes, no os preocupéis que vuelvo. El caso es que la poesía, ¿por qué digo esto que es lo que más no solo me interesa, sino que es lo que mueve mi obra? Porque todo lo que escribo está originado a partir de ideas que pueden ser ideas o imágenes, pero que no llego a entender del todo, es decir, tienen un carácter metafórico, pero en las cuales yo detecto que hay un horizonte en el que hay algo más, ¿no? Entonces me lanzo a investigar esa idea, sin que haya un mecanismo muy lógico o muy determinado, previamente pensado, para llegar a lugar alguno. Confío más o menos en mi intuición y sobre todo tengo la paciencia para, si no salen las cosas, dejarlas tranquilas y olvidarte, porque ya volverán, si son buenas volverán, si nunca vuelven es que no eran buenas, o mejor que no vuelvan. Entonces, estos tres conceptos de capitalismo de los que tú hablas, que son el capitalismo monetario, del cual no hablo en el libro prácticamente, que es lo que todos entendemos que es capitalismo, lo que ustedes piensan ahora mismo capitalismo es lo que yo llamo el capitalismo monetario. Luego lo que llamo el capitalismo de tiempo infinitesimal, que es un capitalismo que opera en tiempos tan cortos que no podemos verlo, pero funciona, y luego explicaremos un poco qué es. Y luego lo que llamo el tercer capitalismo, que es llamo capitalismo antropológico, que es el contrario del infinitesimal, si lo queremos así, que es un capitalismo que opera en tiempos tan largos que ya hemos olvidado que existe, pero existe, ¿no? Bien, esto es lo que yo llamo el espectro del capitalismo, y voy a contar la idea poética que hay ahí, porque a lo mejor les interesa en un principio más. Como algunos y algunas a lo mejor sabéis, yo vengo de la física, yo me formé en física y de hecho he estado trabajando 18 años como físico profesional, ahora hace 12 años que ya no trabajo como físico, solo me dedico a escribir. Y entonces las ciencias han sido una fuente de metáforas y de lances para organizar símiles y organizar en mi cabeza topologías importantes. Y una de ellas fue cuando, a colación de lo que estoy contando, cuando empiezo a pensar que mi vida está dominada por el intercambio de cosas, el intercambio, yo doy, alguien me da, pero que no siempre me doy cuenta de que eso está ahí, ¿no? Y es cuando empiezo a pensar si hay capitalismos invisibles, que no vemos. A imagen y semejanza, y aquí viene el símil, le podrían llamar metáfora, yo prefiero llamarle símil, el símil con la física. Como algunos sabrán, existe el espectro electromagnético de ondas electromagnéticas, valga la redundancia. El espectro electromagnético es aquel por el cual vemos, o sea, existen las ondas de radio, las ondas de televisión, que no vemos, las ondas infrarrojas, que tampoco vemos, quiero decir, con nuestros ojos,
Luego está la parte visible, que es del espectro electromagnético, que es la que nos permite ver lo que estamos viendo, y luego ya una parte de ondas mucho más pequeñas, que son los rayos X, con los que nos hacen las radiografías en los hospitales, más abajo los rayos gamma, que son los rayos nucleares. Todo eso son ondas electromagnéticas, pero de todo ese espectro, que es muy amplio, solo vemos una parte pequeñísima, que es lo que llamamos el espectro visible. Bien, lo que yo planteo en el libro es que al capitalismo le ocurre lo mismo. Existe un capitalismo visible, que es el capitalismo monetario, es el del que hablamos cada día, pero luego hay capitalismos que no vemos. De ahí que hablo del espectro del capitalismo. A la imagen y semejanza que el espectro electromagnético. Y bueno, por resumirlo, aunque a lo mejor ahondamos luego más, me doy cuenta de que hay un momento en el que el capitalismo trabaja en tiempos tan cortos que no podemos verlo. Es decir, toda la serie de bots, robots, normalmente llamados bots, que operan en el mundo internauta, vamos a llamarlo así genéricamente, y que están manejando nuestros datos y con nuestros datos están haciendo operaciones, por ejemplo, financieras o comerciales o publicitarias, ya no en segundos, en nanosegundos, y que no podemos verlo porque cuando detectamos que están manejando nuestros datos ya es demasiado tarde para pararlos porque ya los han manejado y ya han obtenido un dinero de ahí. Claro, eso es un capitalismo que no vemos y es un capitalismo que está ahí y que yo creo que antropológicamente es un salto muy importante porque es quizás de las primeras veces que el ser humano crea algo en una escala de tiempo tan corta que no es accesible al cerebro humano, pero está funcionando, ¿no? Pongo un ejemplo, el libro tiene muy pocos ejemplos, es un libro más bien filosófico, antropológico, pero pongo un ejemplo del año 2018, algo que ocurrió, que para ilustrarlo lo puedo decir sucintamente. Yo no lo conocía, además, no tenía ni idea. Ya, yo lo lo conocí viendo la televisión, que como algunos, si ustedes me siguen, me habrán oído que la veo siempre. Yo estoy viendo siempre la televisión. Es una fuente de inspiración y de ideas, la buena y la mala, todas. Para mí el primer signo de incultura es pensar que solo hay algo interesante allí donde te dicen que hay una alta cultura, ¿no? En todo, hasta en lo más humilde, si uno tiene el ojo poético desarrollado, puede extraer oro. Bueno, Proust extrayó toda una obra maestra de una Magdalena, ¿no? ¿Qué es una Magdalena? Sino, bueno, pues algo humilde. A eso dediqué todo un libro, todo un ensayo anterior, Teoría General de la Basura, que de cómo extraemos nuestra creatividad, no de la excelencia de los demás, sino de los residuos de los demás. Pero bueno, eso es otra cuestión. Cada vez hay más en todo el planeta movimientos o gente que se dice anticapitalista y sin embargo la paradoja es que el capitalismo no deja de crecer. Entonces, ¿cómo se explica eso, ¿no? Incluso países que hace 50 años sería imposible pensar que fueran capitalistas, China. China es un capitalismo, además es la cuadratura del círculo, es un capitalismo extremadamente perfecto y perverso porque combina una serie de cosas. Bueno, combina el militarismo comunista con el libre mercado o el mercado salvaje, ¿no? O la India, que está teniendo una deriva claramente capitalista, etc. Bueno, en realidad lo que comento en el libro es que si os fijáis, o sea, yo creo que nada se puede explicar en el ser humano si no se entiende lo que son las religiones y la historia de las religiones, ¿no? Entonces, la gran religión de Occidente, que es el cristianismo, luego con todas sus derivaciones, el catolicismo, el protestantismo y todas las subramas que tenga, claro, nos pide que tengamos fe en algo, en un más allá, en no sé qué, pero siempre conserva algo material. Las catedrales, las iglesias, las reliquias, el brazo incorrupto de Santa Teresa, el no sé qué de no sé cuánto. ¿Por qué? Porque saben y se dan cuenta de que la fe por sí misma, o eso creían, necesita un soporte material para que los humanos
veamos que no es un cuento chino, ¿no? El comunismo igual, el comunismo pues tiene a Lenin embalsamado, hay toda una serie de fetiches en torno al comunismo, porque no olvidemos que el comunismo es el cristianismo con la idea de Dios retirada y puesto pues, la idea del proletariado que llegará a algún lugar. Quiero decir que son dos utopías muy similares para el cristianismo. El ser humano parte de un origen del Edén y llegaremos juntos, todos los cristianos del mundo, al fin de los tiempos, que bajará a la Jerusalén celeste y bajará Dios y salvará no sé qué, no sé cuánto, y el comunismo, el programa teórico es prácticamente igual, ¿no? El proletariado del mundo se irá sumando y a partir de una serie de revoluciones proletarias se llegará a una sociedad ideal sin clases que será el final del sometimiento del ser humano, etc. Bueno, eso está muy estudiado, yo en esto no lo descubro en el libro para nada. Esa similitud cristianismo-comunismo, ¿no? Como dos grandes utopías que han conformado Occidente. Pero claro, esas dos utopías siempre tienen algo material, si se fijan ustedes. Ahora bien, el capitalismo clásico, el monetario, es una cosa muy curiosa, porque es pura fe. Es decir, cuando el sistema patrón era el oro, hasta principios del siglo XX, lo que tenían los billetes o las letras de cambio que la gente tenía en los bolsillos o en su casa, podían intercambiarlas, ir a un banco y decir, no, es que esto tiene un equivalente en oro, hay algo material, no es un papel en el que alguien ha escrito algo, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial, el equivalente en oro deja de funcionar porque los estados tienen que emitir tanta moneda para financiar la guerra que ya no hay oro suficiente en el mundo que dé cuenta del dinero que hay, ¿no? Luego pero aún así en Estados Unidos se conservó hasta mediados de los 70, cuando ya retiran el oro como sistema patrón del dólar. A partir de ahí, el dinero del mundo ya no tiene sistema patrón fijo. Es decir, que los 5 euros que ustedes tienen en el bolsillo, que eso ya bastante material es hoy día, o la tarjeta de crédito, o lo que tienen en el banco, no tiene un referente fuera real. No existe ese referente. Por lo tanto, ¿qué es? Es fe. Yo tengo fe en que el billete que tengo aquí de 5 euros son 5 euros y me piden esa fe. Pero a lo mejor mañana devalúan el euro y ese euro es como si tuviera 50 céntimos, no vale para nada. No existe un sistema patrón fuera. O el sistema patrón que hay es el mercado mundial, que es tan complejo y está sometido a tantas fluctuaciones que no se puede considerar un sistema patrón en sí, ¿no? De hecho, la crisis de 2008, 9, 10, un poco fue eso. La gente, bueno, pues esta casa vale, no sé, 1 millón de euros, hasta que llega antes alguien y dice, ¿por qué? No, eso no vale 1 millón de euros, eso vale la mitad. Y entonces el mundo entra en pánico. Claro, en verdad vale la mitad, porque no existe fuera el sistema patrón que diga 1 millón de euros, 1 millón de euros. Entonces, el capitalismo en ese sentido, terminando de contestar tu pregunta, es la religión perfecta, es algo en lo cual, es la fe perfecta. Te piden, y todos creemos, tenemos fe en que eso existe, en que ese dinero existe, en que esa transacción que tú has hecho por Bizum o no, o telemáticamente en tu banco ha existido. Bueno, y por supuesto en que tu dinero existe, pero tu dinero no está ahí. Cualquiera de nosotros vamos al banco y pedimos todo. Si todos los clientes de una sucursal van y piden al mismo tiempo su dinero, ese dinero no está ahí, evidentemente, y no se lo puede dar. Entonces, es una fe, pero es la fe más perfecta que ha existido jamás, porque ya no tiene nada material que lo sostenga. Entonces es fe pura, y es una fe de la que todos participamos. De ahí que, tal como digo en el libro, yo creo que el capitalismo es un fenómeno infinitamente expansivo. Y mi idea, mi opinión, que esto es una opinión porque no se puede demostrar, es que no va a poder ser parado nunca. Es más, va a seguir siempre expandiéndose y expandiéndose. Es una suerte del Big Bang.
Bueno, yo eso parte, bueno, es cuando pensando también un poco aburrido en casa, me doy cuenta de que el aburrimiento es muy importante para que salgan cosas y no hay que temerse a aburrir, a estar aburrido. Proust decía exactamente eso, ¿Sí? Proust decía que el aburrimiento es la base de la literatura. Pues evidentemente, ¿no? Porque si nos dicen que tenemos que estar todo el día sobreexcitados con todo, ¿no? Bueno, sí, pero espera, porque hay fases, ¿no? A veces sí, pero en otras fases hay que estar aburrido para poder... Bueno, pues entonces me pensé algo que, claro, joder, que es muy sencillo, es una cosa muy sencilla, pero que de repente yo vi un mundo que se me abría ahí, ¿no? Que es la idea de que el ser humano tiene una falta. El ser humano tiene una falta, pero no me refiero a una falta moral, me refiero a que al ser humano le falta algo. Nos falta algo. Y es en virtud de que queremos llenar ese hueco de algo que nos falte y que no sabemos qué es, que estamos todo el día intercambiando con nuestro entorno objetos, símbolos, afectos, etc. Es decir, cuando o sea, el ser humano, desde que empieza a ser humano, en el momento que fuera, está intercambiando con su entorno símbolos. Por ejemplo, las religiones, ya desde el punto de vista primitivo, ¿qué es una religión? Una religión es construir una idea de deidad a la que tú le das algo, pero ahí viene el punto interesante para mí, pero eso hay algo no se queda ahí. Tú das algo para recibir algo. Eso es la idea de un Dios. Como por supuesto es la idea de la naturaleza. Empiezan a sembrar cereales o lo que sea, ¿para qué? Para recibir algo de esa. El ser humano está dando y recibiendo, dando para recibir. Bien, tú siempre que das algo y recibes, con intención de recibir algo, lo que estás estableciendo es una economía. Una economía, aunque no sea monetaria, pero es una economía. Ese es el concepto de economía, en realidad. Dar algo es un trueque en el que tú no lo das porque sí, lo das para recibir. Entonces, claro, yo lo que me preguntaba es por qué el ser humano está, desde que es humano, intercambiando con su entorno toda clase de materiales, símbolos, hacer arte es eso, dar algo al mundo para recibir algo. ¿Y por qué un río no lo hace, una nube no hace eso, una hormiga no hace eso, una vaca no hace eso, un perro no hace eso? Claro, la idea es que somos deficitarios porque tenemos un lenguaje complejo. Es decir, un perro, por decir algo, tiene un lenguaje que no es un lenguaje complejo, por lo tanto, intercambia cosas con el mundo y cuando está satisfecho, ahí se queda en ese estado, en un estado, hasta que se vuelve a activar otra necesidad, pero nunca va más allá de, digamos, de lo estrictamente biológico o lo estrictamente, bueno, en lo que se refiere a la supervivencia. El ser humano está siempre buscando algo más allá de la supervivencia. Mi idea es que tenemos un lenguaje complejo, y por tener un lenguaje complejo, precisamente, que es un lenguaje que hace metáforas, que hace poesía, que hace ciencia, que hace arte, es un lenguaje también imperfecto. O sea, es tan complejo que es imperfecto. ¿Por qué? Porque la metáfora siempre deja algo abierto. La metáfora es lo que nunca se cierra. Y como nunca se cierra, queremos algo más. Y como ese algo más tampoco nunca se cerrará, queremos otro poco más, ¿no? De ahí que el ser humano nunca esté satisfecho. Y creo que eso es un rasgo antropológico que es por lo que le llamo el capitalismo antropológico. El capitalismo en el sentido de que es una economía de intercambio. Y además que es una economía, si los críticos del capitalismo monetario dicen el capitalismo monetario es terrible porque es extractivo, es una palabra que está muy de moda, es extractivo, solo quiere extraer y no quiere dar. Cosa que es muy discutible, por otra parte, y habría que matizarla mucho, ¿no? Si es verdad o no eso. Pero bueno, el capitalismo antropológico del que yo hablo es puramente extractivo en ese sentido. El ser humano siempre quiere extraer más, porque necesita algo. ¿Para qué? Para llenar una falta
que nunca se va a llenar. Porque, y con esto acabo, la paradoja para mí es que eso que nos falta nunca estuvo ahí. No es que hubiera un humano perfecto en algún momento y se le hubiera quitado un miembro y es lo que queremos ahora llenar. No, yo no creo en los orígenes, no creo que el ser humano hubiera sido más perfecto antes que ahora, ni mucho menos, ni viceversa. No, es algo que siempre está ahí y por lo tanto nunca podrá ser llenado. Entonces a todo lo que construimos, artes, ciencias, religiones, economía, todo, lo que le llaman en el libro son prótesis. Estamos creando prótesis de una falta que nunca existió. Es como si quisiéramos poner un brazo de plástico en un lugar y pusiéramos brazos de plástico, brazos, y luego de metal, pero que en realidad el brazo original al que supuestamente ese brazo quiere sustituir nunca hubiera existido, ¿no? Bueno, esa es la grandeza para mí del ser humano y también es la condena, por decirlo de alguna manera, porque es lo que nos lleva a escribir libros. No sé, un gato, un perro, una hormiga, cuando hacen lo que hacen, lo hacen y entran en diálogo con el mundo y cuando, o sea, son tan perfectos en ese sentido que son perfectos porque son poco complejos, ¿no? Bueno, he escogido un libro de poesía, para empezar, el libro Mediterráneo de los Muertos, de María Ángeles Pérez López, que fue premio nacional el año pasado, precisamente premiada por este libro, que es un poemario que combina muy bien toda la tradición experimental de la poesía en español con una parte más social, en tanto aborda la problemática de la migración a través del Mediterráneo, las migraciones actuales, ¿no? Y bueno, creo que es un libro que está muy bien hecho, muy bien cuajado, dialoga con la contemporaneidad y dialoga también con la mitología y con toda la historia del Mediterráneo. El segundo libro también es de poesía, de Andrés Neumann, que es Isla con Madre, que es un libro que él rescata a través de unos papeles que encuentra de cuando su madre, hace 12 años, falleció y las anotaciones que él hacía mientras su madre estaba pasando ese proceso de enfermedad, etc. Y él ahora pues, se decide a perfilarlo, todos esos poemas, y a editarlos. Los ha editado La Bella Varsovia y creo que son pequeños poemas muy conseguidos, muy sentimentales, pero no sentimentaloides, ¿no? O sea, son muy sintéticos y realmente nucleares. Es un libro que me ha gustado mucho, ¿no? Luego, por ejemplo, un libro de narrativa que estoy leyendo, que me parece buenísimo, que es el de Damas, Caballeros y Planetas, de Laura Fernández, editado por Penguin Random House. Laura Fernández hace años ya que se despuntó como una narradora diferente y que hacía un tipo de literatura que no se hacía por estos lugares, ¿no? Y yo creo que con su anterior libro, y con este, que es un libro de cuentos, realmente introduce algo que yo creo que en la literatura española se había perdido desde hacía 10 años, 15, o bueno, desde hace bastante tiempo, que es volver a meter la fantasía en el mundo, en una literatura seria, ¿no? Y bueno, lo hace muy bien. Es un libro que bebe de la prosa estadounidense de finales de los 90 y principios de los 2000, pero ella la renueva y la lleva a otro lugar. El siguiente es una novela, bueno, es una biografía escrita con técnicas de novela, La mujer que no entendía el mundo, del gran novelista David Torres, editado por El Reino de Cordelia. Se trata de la vida de un ajedrecista que en torno a la Segunda Guerra Mundial tiene que disfrazarse de hombre, casi vivir como un varón, para ser legitimada en el mundo del ajedrez, de los campeonatos de ajedrez internacionales. Y bueno, es toda una peripecia de esta mujer judía que creo que es apasionante, como la cuenta David Torres. Hay una serie de fotografías muy bien escogidas que documentan todo, y luego aparte tiene un pulso novelístico, que es lo que también le pedimos a la prosa, y en ello David Torres es para mí es uno de nuestros grandes novelistas. Y creo que es un gran libro que no debería pasar desapercibido.
Por último, recomendaría un libro de música, que es un libro de escrito por Rafa Cervera, que lo considero que es como, bueno, es uno de los grandes críticos musicales que tenemos, y es la biografía, bueno, es la historia de la Velvet Underground, y creo que es una biografía que se llama así, la Velvet Underground, y está recién editada. Yo creo que es Plaza y Janés, eso tendría que comprobarlo, pero yo creo que es Plaza y Janés. Y bueno, tiene un prólogo increíblemente acertero de Ana Curra, la ex Pegamoide y ex Parálisis Permanente y ex tantísimas otras cosas, ¿no? Y virtuosa del piano, por otra parte. Y bueno, es un libro que está muy bien escrito porque no es una biografía histórica, es una biografía en la que también él va combinando historias, las historias más recientes de Lou Reed o de John Cale o de los miembros con historias antiguas, y va cruzando toda una serie de argumentos y de tendencias musicales a través de 30 años de una manera muy ágil, y además tiene un plus que me parece muy importante de cómo él enmarca a la Velvet Underground en las estéticas del arte contemporáneo de la época en la que surgió la Velvet Underground, ¿no? Y bueno, creo que está muy bien escrito y está muy bien trabado todo ese ambiente cultural de la época, y bueno, pues insisto, y unido a esta parte del arte contemporáneo de su época. Y bueno, pues yo creo que es un libro que es una de las biografías definitivas, ¿no? y diferentes de la Velvet.